noche le tenemos preparado algo muy especial, se lo habíamos anunciado. Es el vocero presidencial, 3 años y medio, si no estoy mal en la fecha, el 10 de junio cumple estos 3 años y medio de estar en este cargo. Quiero que vea esta nota de contexto y enseguida hablamos con él. ¿Qué sucede alrededor de la vocería presidencial? En los últimos días circuló una carta de renuncia supuestamente perteneciente a Jorge Richter, vocero de la presidencia de Luis Arce Catacora. La carta está fechada con 7 de mayo de la gestión 2024 y no lleva ningún acuse de recibido de alguna ventanilla única perteneciente al gobierno. Otra carta también se vuelve mediática y tiene como registro de fecha 28 de mayo y la referencia también habla sobre una renuncia irrevocable. Las cartas contienen una explicación sobre su supuesta decisión, asegurando que su tiempo ha culminado y hace una reseña sobre el cambio de los tiempos y las fuerzas sociales. Jorge Richter sale a desmentir estas aseveraciones y señala que son falsas las renuncias y que él continúa en el cargo que le confió el presidente de los bolivianos. Pero después de unas horas de desmentir estas renuncias, aparece una nueva carta fechada con 3 de junio de la gestión 2024, también con el tenor de renuncia irrevocable. Y esta carta sí sería verdadera. ¿Cuál será la verdad? La respuesta usted la conocerá aquí, en vivo. Sí, y él está con nosotros y de inmediato lo saludamos. Jorge Richter, bienvenido, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Tal vez un día un poco difícil, ajetreado, el fin de semana. Ha sido un día, sin lugar a dudas, ajetreado. Primero, saludarte, Luciana, Tufi, Denise, Miriam, desearles larga vida en el programa, que sea una temporada de mucho éxito. ¿Por qué se va? ¿Por qué se quiere ir? Porque pienso que ya se termina un ciclo, que el país se ha electoralizado prematuramente, que se están hablando y se están haciendo referencias sobre conflictos, sobre situaciones de Bolivia muy delicadas, muy sensibles, que viene ya el año electoral y que ese es el espacio donde se puede discutir y debatir las soluciones estructurales que necesita el país. Y yo voy a plantear precisamente eso, soluciones desde mi punto de vista, con la experiencia que he recogido este tiempo, soluciones para el país, para que los bolivianos puedan hablar, discutir y debatir respecto de eso también. Ojalá lo puedan aceptar. A ver, quiero pedirles por favor a producción que coloquemos la columna que has escrito, Jorge, porque ha llamado mucho la atención, hemos estado debatiendo toda la tarde sobre los puntos y este título que le has colocado, antes del fin, no creo que se refiera a la finalización de tu trabajo como vocero, pero sí me parece que es una llamada de atención al presidente o un decirle al presidente, escúcheme presidente, porque, a ver, ¿a qué voy? ¿Estás queriendo llamar la atención del presidente del gobierno para que evitar algo como en noviembre del 2019 con el noviembrismo que tú dijiste? Antes del fin es el título de una obra de Ernesto Sábato, que eran unas reflexiones que él tenía cuando sentía que su vida iba concluyendo. Yo también siento, y lo he mencionado, que concluye mi estadía en la vocería, en la vocería presidencial. La intención es básicamente una. Es necesario poder reflexionar sobre aquellos aspectos. Yo cito 6 en mi artículo, pero son muchísimos más. Reflexionar en voz alta sobre aquellos aspectos que son estructurales para nuestro país. Si nosotros nos preguntamos por qué Bolivia no logra desarrollarse en el mismo nivel de velocidad que otros países de la región, como la Argentina, como el Uruguay, como Colombia, etcétera, ¿por qué nos sucede a nosotros aquello? Si no somos un país empobrecido, no somos un país debilitado, somos un país que tiene riquezas naturales, etcétera. Esto hay que reflexionar. Necesitamos cambios institucionales, necesitamos reconducir el modelo económico, necesitamos abrir un arco de consenso y de diálogo nacional, poder convivir y coexistir pacíficamente para terminar con la polaridad política. Esto hay que reflexionarlo, pero en voz alta. Y mi intención es esa. Si estoy en la vocería, por supuesto que no lo puedo hacer porque tengo que ceñirme a determinadas normas, etcétera. Estando por fuera, podré hacerlo sin ofender a nadie. Bueno, nos ha llamado justamente la atención, Jorge,
el texto del artículo, este título, quiero pedir a la producción precisamente uno de los 6 puntos y que particularmente me ha llamado la atención. Y es esta frase que está en el artículo, una frase y una palabra clave. Los grupos de adulones, me llama la atención, adulones, tienen una rareza que los caracteriza. Cerca a los decisores, supongo que los decisores son las personas que tienen, los políticos que tienen la decisión de algo. Alcaldes, gobernadores, en el gobierno central, quienes tienen decisión. Sí. El presidente, por ejemplo, es uno. Todos. ¿Y adulones cerca del presidente también? Yo no he escrito la columna para el presidente, sí. Es una columna de reflexión. En Bolivia tenemos esta clase política que toman, rodean a quienes pero Jorge, deciden. Su experiencia en el gobierno de 3 años y medio, ¿usted ha encontrado adulones cerca del presidente que lo están rodeando? En la Argentina había algo que se llamaba en los años 90 los sicarlistas, que era el grupo que rodeaba a Carlos Menem y que le decían que sí a todo. Pues, ¿hay un grupo que rodea a Luis Arce? También existe en nuestro país los que dicen que sí a todo. ¿Usted los ha podido identificar? Están siempre identificados. ¿Son ministros? ¿Qué son? No. Eso significaría entrar en una polémica innecesaria. Es importante reflexionar que las autoridades... Nos interesa también, Jorge, saber si hay adulones que están influyendo sobre las decisiones del presidente. Lo importante, Tufi, es reflexionar de que las autoridades que tienen poder de decisión no pueden quedar encorsetadas por un grupo de personas que lo desvinculan o lo desconectan ¿de qué? De la población, de la gente. Entonces yo ahí termino señalando y diciendo, si fuese que tengo que dar un consejo, mi consejo es nunca te separes de la gente cuando hay algo de crisis a tu alrededor. Muy bien, vocero. No sé si les parece, compañeros, vamos a seguir ahondando en la columna que usted ha presentado y que nos ha llamado mucho la atención. Usted ha señalado el tema del diálogo. Por favor, vamos a poner ese cuadro que dice textualmente: construir dialogando. Dialogando para adaptar una frase muy borgiana, advertida hace décadas. Solo los muertos y los tontos no cambian. ¿A quién se refiere cuando habla de muertos y tontos? Esto es para ejemplificar algo. El proceso de cambio que se inicia en el año 2006, el próximo año cumple 19 años. En 19 años la sociedad boliviana, Miriam, algo ha tenido que cambiar. No son las mismas condiciones del 2006. Es un país absolutamente diferente. Un modelo económico que tuvo éxito, un modelo de organizaciones sociales que tuvo éxito en el inicio, hoy día tiene que ser reconducido, refortalecido y se tiene que adecuar al nuevo tiempo. Cuando digo el nuevo tiempo, ahí yo hago unos planteamientos ya de solución, Luciana. Por ejemplo, hay que equilibrar. Si están las empresas estatales, tienen que estar las empresas privadas. Si tenemos una macroeconomía con seriedad, tenemos que tener también reformas institucionales. Si tenemos estatismo, tenemos que tener mercado, regulaciones en el medio, porque de lo contrario vamos a quedar anquilosados en un modelo que se va envejeciendo y la sociedad va avanzando. Mire usted que justamente queríamos profundizar este concepto que está en su artículo, que tiene relación con esta dicotomía que usted menciona. La dicotomía estatismo y mercadismo está agotada. No el mercado, no el estatismo. ¿Usted siente que este dogma que a veces se plantea de solo Estado está agotado? Imagínese, Tufi, que hoy día estamos deliberando en el debate y de forma muy superficial entre alguien que se denomina libertario o que se denominan libertarios y que están hablando que hay que volver al Fondo Monetario, hay que privatizar, etcétera, y quienes todavía también sostienen de que necesitamos el eje del estatismo como rector de la economía. Uno de ellos es el gobierno, ¿no? Así es. Entonces yo ahí señalo, y termino con esto, Miriam, yo ahí señalo que hay un tercer elemento que emerge entre estos dos y se llama sociedad. La sociedad tiene que ser la depositaria de las decisiones que se vayan a tomar desde el Estado. Bueno, pero la sociedad, a ver qué quiere. Quiere vivir mejor, quiere tener gasolina, no tener que hacer pilas, quiere tener mejores condiciones. Y yo recuerdo algo que el presidente dijo durante su campaña: neoproteccionismo. Yo voy a apoyar el neoproteccionismo, dijo el presidente Arce en su momento.
Bueno, eso es, yo logro interpretar, Miriam, que el vocero no coincide estrictamente con la idea del presidente de estatismo fundamentalmente. Y ni tampoco el otro lado, con el mercado. Yo lo veo que no quiere ser tan radical, que no quiere ser ni blanco ni negro, No, una sino tercera se quiere vía. por un gris. Ahora les explico. Responda todo, vocero, por favor. Lo que el vocero todavía señala y dice es que el análisis de ver estos 3 años y medio lo que está ocurriendo a uno lo lleva a afirmar y decir estrictamente estatismo, estrictamente mercadismo no nos va a llevar ni nos va a conducir a un buen derrotero. Entonces hay que tomar un eje diferente. Ese eje es la sociedad, número 1. Número 2, los modelos se agotan. Si no los reconducimos, pues entonces van a envejecer. El doctor Paz Estenssoro dijo algo, esta será una coyuntura en el año 85 respecto al 21060, esta va a ser una coyuntura de alrededor de 20 años. ¿Qué hacemos en esa tercera vía? Poco Estado y mucho mercado, poco mercado y mucho Estado, ¿qué? Hay que establecer allí un acuerdo en público-privado, en mi entender y en mi sugerencia, un acuerdo público-privado entre el Estado, su capacidad regulatoria, su capacidad de coadyuvar, por ejemplo, a la producción, a las exportaciones, etcétera, y también las capacidades privadas. Fíjese, tú fui algo muy rápido. 21.000 millones de dólares de inversión extranjera en Chile, donde el presidente es comunista. Récord de inversión extranjera en México, donde el presidente es socialista, Denis. Y nadie se está rasgando las vestiduras porque eso ¿a quién beneficia? A la sociedad. Entonces, mi pensamiento, y esto es de lo que yo hablaré después hacia adelante, mi pensamiento es que tenemos que ampliar la capacidad de participación de los actores económicos, entre otros. ¿Para qué? Para fortalecer el modelo económico, social, productivo y comunitario. A ver, algo interesante mencionaba Miriam hace instantes, compañeros, y por favor, vocero, para conversar también sobre este punto. Y tiene que ver con escuchar al ciudadano, escuchar a la gente. Y usted mencionaba algo también en esta columna. ¿Se estará haciendo esto en el país? Nuestros gobernantes, y no solamente hablo del presidente Luis Arce, ya que el vocero mencionaba las autoridades, gobernaciones, municipios, ¿estarán escuchando a la gente? Creo que él lo ha dicho, te cuento, en parte de su columna, cuando Claro, dice lo mencionaba. cuando todo resuena a crisis, es momento de andar con la gente. Algo que no están haciendo las autoridades, no están escuchando lo que dice la población. Y hoy mirando el discurso del presidente López Obrador, señala y dice, no te separes nunca del pueblo ni de la gente. Porque allí están las críticas, no necesariamente la gente que entiende por qué sucede algo, pero sí que vive lo que está sucediendo. Vocero, siento que lo angustia a usted esto de no separarse de la gente. ¿Ve algo así en el gobierno? Yo quisiera que pudiésemos caminar más cerca de la gente. Pero el gobierno habitualmente aparece con el llamado Pacto de Unidad, dice que ese es... La gente que está en la calle, la gente cotidiana, como decía Leonardo Fabio, que también pensaba, conversa algún día, ¿cómo quieres que me recuerden? Decía Leonardo Fabio, conversando con algún jubilado en la plaza, una canción que a su no es esposa suficiente el Carolina. Pacto de Unidad. ¿Cree que está faltando realmente ese diálogo con los sectores Hay que sociales? salir a caminar, hay que bajarse de las movilidades, hay que caminar por un lado y por el otro. Y eso el presidente no lo está haciendo. Y ante cualquier público, no solo con los afectos y con los que son mis amigos, ante cualquier público. Si a uno le silban, algo uno estará haciendo mal. Entonces, esto es bueno. Sentarse, hablar con la señora que trabaja para llevar algo a la casa, con el señor que busca un trabajo y llega al final del día sin el trabajo. ¿Esto significa que los movimientos sociales que forman parte del Pacto de Unidad no representan esencialmente? Yo he señalado en alguna otra columna que 19 años están empezando a burocratizar el proceso. Burocratizar significa que crean un ambiente donde solamente viven con determinados privilegios y comodidad. Entonces lo que hace falta es hablar con la gente. Yo el otro día estoy en el mercado y me
interpela una señora que vende y que yo la conozco hace mucho tiempo y que se llama Patricia, y le mando un saludo y me dice, ¿sabe qué? Es que no es posible que ustedes nos hablen de esta forma si nosotros vemos acá que los precios están subiendo. Entonces hay que escuchar esto. Y esto que yo estoy diciendo, Tufi, de escuchar a la gente, pues no tiene que ¿Se lo ha dicho ofender. el presidente? No tiene, yo lo he repetido durante mucho tiempo. ¿Pero hablas directamente con el presidente? Ahí es mi trabajo, ¿no? O sea, con él directamente para Ahí, decirle todas estas preocupaciones durante que tú tienes. 3 años he hablado mucho. Con él, directamente con él. Con él, los ministros. con él, con ministros, con unos con más facilidad que con los otros, con más... ¿Le pidió que no se vaya? Ante esta intención que tiene usted de alejarse. Me dijeron que no, que si me puedo quedar o si quiero estar en otro espacio. Y yo no quiero estar en otro espacio, no me quiero ir al cuerpo diplomático, no me quiero ir a ningún otro lado que no sea poder decirles, por favor, a ustedes 4 me pueden invitar un día cualquiera de los meses que vienen porque quiero hablar sobre las reformas del Estado. Eso es lo que yo quiero hacer. Ahora, vocero, en las redes hoy día, después de su anuncio o lo que se ha interpretado, sin piedad, hay gente que ha interpretado como que usted quiere abandonar el barco en su momento más difícil. Hay varios diputados que han dicho eso, justamente. Sí. Hay algunos que sí lo apoyan, pero dicen que no solamente usted, sino que también otros ministros. Sin ningún tipo de información. El diputado Astorga. Tiene un hate muy importante, ese tal tigre de Shanghái que le escribe generalmente en sus redes. Tomen un poquito de agua, por favor, compañeros, aprovechemos. Pero también hay algo, ¿no? Que le han dicho de que debería irse calladito si es que está queriendo, evidentemente, dejar la vocería. Pero yo digo algo, y algo sobre lo que tú estabas comentando hace un rato. Salud, para empezar. Salud. Salud. Eso de que, evidentemente, el Pacto de Unidad no nos representa a todos. Las organizaciones, y hay que ser claros en esto, no estamos hablando mal ni de las organizaciones, ni del Pacto de Unidad, que evidentemente están apoyando al presidente. Pero hay 2 pactos de unidad. Hay dobles organizaciones sociales. Es decir, en este momento hay un lío tan tremendo en la población dentro del mismo MAS. Pero no solo ¿Cuál eso, representa Miriam? a quién y con quién te sientes identificado? Esta división también surge, y me dará la razón el vocero, no solamente el movimiento al socialismo. Tenemos una oposición que también está dividida. Comunidad no ciudadana que tiene facciones diferentes. Tenemos un país, creo yo, paralizado políticamente. No sé si coincide, vocero. Un parlamento que no funciona. Nadie se pone de acuerdo. La oposición también dividida. El gobierno dividido, bueno, una parálisis política. Si esto está ocurriendo, entonces esta sugerencia de dialogar, de trabajar consensos, es absolutamente necesaria. ¿Y no es una utopía ahorita en este momento? Posiblemente ya con estos asambleístas, sí. Posiblemente con la lógica política que tiene hoy día el país, sí, pero necesitamos reflexionar y que alguien diga, hay otros caminos para construir economía, pacto social, convivencia pacífica, determinar nuestras relaciones internacionales. Hay otras formas. Yo eso lo vengo anotando y lo vengo registrando y lo voy a señalar. Con los actuales parlamentarios no se puede. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a tener que resignarnos hasta el 2025? Fíjese algo, Tufi, lo que acá señalaba Luciana. Dos asambleístas el día de hoy me han dedicado lo más creativo de sus insultos. Entonces, una asambleísta de Comunidad Ciudadana, una asambleísta del ala del expresidente Morales. Uno de la derecha, la otra, el uno de la izquierda, quiero decir, la otra de la derecha. Y son lo mismo. Adjetivos, denostar a la persona, invalidarla, insultarla. Entonces, lo que le quiero decir es que no representan ya hoy en día las necesidades que tiene nuestro país. Nosotros necesitamos dialogar, no alguien que trate de destruir. Creo que estamos todos de acuerdo con lo que él dice, democracia polarizada, ¿no es cierto? Y en medio de esta democracia polarizada, con una asamblea legislativa, y creo que todo el país lo sabe, un parlamento, una asamblea legislativa que ha decepcionado a toda la población, ¿o estoy exagerando? Bueno, claro ejemplo, las judiciales, ¿verdad? No solo que no estás exagerando, Miriam. La Asamblea Legislativa compite entre las instituciones más desprestigiadas. Ahí está. Ahora, a esto voy. El tema de las elecciones judiciales, por ejemplo, hasta el día de hoy, o sea, se van tirando la pelotita. Al final de cuentas, ¿quién es aquí el culpable? ¿Quién es el traidor? ¿Qué pasa?
Ahora, ¿qué le podría decir a la gente, volviendo al tema de que está abandonando el barco y además de la posición de los ministros? Se dice que hay una crisis en el gabinete y que muchos de ellos quieren renunciar. No existe, cuando dicen de que uno puede abandonar el barco, no existen momentos ideales. Eso Paulo Coelho lo escribió y dijo: nunca esperes el momento ideal, porque no va a llegar en tu vida el momento ideal. Si hubiese sido antes, si fuese después, etcétera, siempre van a encontrar algo para criticar, porque necesitan cumplir ese rol de criticar, de destruir y de afectar a la persona. Entonces nunca sería el momento ideal. Tendría Bolivia que descubrir gas, digamos, para los 150 años y ese día querer renunciar. Perdón, vocero, no tiene eso. Ha dicho Denise que ha corrido mucho esta semana, más o menos, el rumor de que hay ministros que han renunciado. Usted que está cerca del presidente. Yo no conozco que hayan renunciado ministros. ¿Ministro de Hidrocarburos, por ejemplo? No conozco que haya renunciado. No, tampoco, no. Mire, el ministro de Hidrocarburos, yo entiendo, en mi criterio personal, es uno de los mejores ministros que tiene el gabinete, porque negociar con las empresas extranjeras el tema del litio, las empresas tienen intereses, pueden ser de un lado o del otro, tienen intereses. Y este ministro, yo sé que viene negociando intransigentemente, velando por los intereses del país. Bueno, pero volviendo a lo personal, vocero, queremos que quede claro, si usted sigue siendo vocero, ¿o cuándo deja la vocería? Yo he señalado un artículo el día de ayer y el día de hoy también he hecho algunas declaraciones y he señalado de que esto seguramente va a concluir en los próximos días de este mes. Concluir ¿Cuándo? significa que ya ha presentado su renuncia, está anunciándola. ¿Y por qué lo hace con esta anticipación, si me permite esa pregunta? Porque uno cuando sale de algún cargo no tiene que ser lo tradicional y lo convencional, que tire la puerta, rompa los vidrios y se vaya insultando. Yo he señalado y se lo dije al presidente, con la misma educación con la que ha llegado. Y eso no es otra cosa que decir, le he mencionado al país y le he dicho, sí, me voy despidiendo, y por supuesto en los siguientes días, muy rápido, voy a presentar una carta, que cuando haya una carta la voy a leer yo, sí, porque lo que han nos llamó la atención a tal punto que hoy día pensábamos, sí, y con mi apellido bien escrito, sí, cartas con distintas firmas, cartas que están tratando de hacer ¿qué? De destruir, y destruir no es precisamente por donde yo quiero caminar. La que aparece en estas cartas. Ni mi firma y mucho menos mi redacción. Y mucho menos mi redacción. ¿No? Yo me esmero en esas cosas, entonces no es la carta. ¿Y qué va a hacer de ahora en adelante, Jorge Richter? Alguien decía, ¿va a volver a ser analista político? No voy a ser analista político como era antes. Ya lo fui. Yo quiero dar un paso más allá y a partir de ahora voy a hacer estrictamente propuestas políticas para ver si los bolivianos pueden conversar esto. ¿Con qué partido? También, ¿no? Y es análisis, pero ya es una cuestión absolutamente política. Jorge, propuestas, ¿con algún partido? No, propuestas políticas para que los bolivianos puedan ver de que es posible discutir la Bolivia que necesitamos. Y yo quiero contribuir en ese plano. Hay analistas políticos que interpretan lo que va pasando. Usted ya lo ha anunciado, ya lo ha hablado con el presidente, sí, ya le ha dado la intención. ¿Y usted sabe quién puede venir en su reemplazo? No, eso no. ¿Será que continúa en la vocería? No sabría decir. ¿Es necesaria? No, sí, no sabría decir. Hoy día se interpretó una declaración suya, vocero, cuando usted le dijo a algún medio que no es necesario tener un vicepresidente en Bolivia. No, yo quise decir lo siguiente. ¿Sobre qué temas va a reflexionar? Me dicen. Yo hace un tiempo atrás dije que no era necesaria ya, o no que no era necesaria, que había que sacar de la Constitución Política del Estado a través de una reforma la reelección. Lo considero fundamental eso, fundamental, bien. Pero también considero que hay que reformar el Estado y hay que retirar la vicepresidencia porque no tiene una utilidad palpable, y hay que trabajar en una nueva figura que sea transversal a los ministerios para que tengamos posibilidad de resolver la conflictología de nuestro país. Ahí es donde nos preguntábamos, ¿y la vocería, esta figura, usted la deja realmente bien valorada o devaluada en el sentido de decir no es necesaria?
Así la primera vez que ¿Cuál es hemos su tenido un criterio? vocero. Y lo que también se leía es que había rupturas, que tal vez ha habido rupturas internas también y que tal vez usted ha tenido algún conflicto. No he con tenido algún miembro. ningún conflicto con el presidente en 3 años y medio. ¿Y con Ningún con los conflicto, ministros ninguna de discusión. Menos con Choquehuanca. Yo me llevo muy bien y he aclarado y he dicho, no se trata del apellido de la persona que está ahí. ¿La vocería es ¿no? necesaria? Si yo tuviera que decidir, si yo como Jorge Richter tuviese que tomar esa decisión, yo sí tendría un vocero o una vocera. Si a mí alguien me preguntase, ¿y en su criterio hay alguien en el país que pudiese desempeñar el cargo de la vocería? Sí, la mejor persona, en mi criterio, como Jorge Richter, es la señora Elena Argirakis. ¿Usted la conoce? ¿Quién? Claro. Para mí sería la mejor vocera. Y un día yo le dije, oiga Elena, la recomendaría yo si me llego a ir, y me dijo, ni se le ocurra. Me contestó aquello. Pero Elena Argirakis es una persona muy formada, muy equilibrada, muy seria, muy respetuosa, y eso se necesita ¿Se para la ha ser... propuesto al presidente o no? No me corresponde. Pero yo solo he dado mi criterio. Si yo fuera el que toma la decisión, sí tendría una vocería más potenciada y, por supuesto, con una persona como ¿Y en la un que he entorno señalado. más cercano al gobierno habría alguien que podría ocupar este cargo? Eso tiene que decidir el presidente. Ahora, vocero, ¿no compite la vocería del presidente Arce con el viceministerio de Comunicación? Habría que ordenar un poco más aquello. ¿Ordenar qué significa? Ordenar significa establecer los roles debidos para cada uno. ¿Se pudieron entender o no con la Yo viceministra? no he tenido problemas, tengo una buena amistad con Gabriel Halcón. Pero cuando dice ordenar roles, quiere decir que ahí hubo algo que no... Cuando se superponen declaraciones, roles, miradas, usted lo que termina afectando es la eficiencia. Permítame hacer una pregunta, por favor. Miriam. Lejos de ser vocero, ¿le hubiera gustado ser el asesor del presidente? No. Yo he estado muy cómodo con la vocería. ¿Por qué? Mira, yo necesitaba, cuando acepté, conocer el Estado por dentro. Sí. Verdaderamente conocer el Estado por dentro. No es lo mismo un analista político que es periférico al poder, Sí. porque no tiene ni la información ni observa las lógicas que existen allí. Necesitaba conocer el carácter y el temperamento de todos los políticos importantes de este país, y necesitaba conocer cuáles son las lógicas para llevar la decisión económica, política a los diferentes estamentos de nuestra sociedad. Hoy día yo eso lo conozco perfectamente bien, y a partir de eso creo que puedo hacer unas sugerencias para el país, de qué debemos hacer para tener una Bolivia, la Bolivia que necesitamos. Bien, llegamos al fin de este diálogo. Jorge, le agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por acompañar a este equipo que lo ha ametrallado a preguntas. No, está y muy además bien. por venir al tono. Gracias, porque estamos en nueva temporada con negro, con rojo. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. Como si lo hubiera pensado, estamos iguales con tu fiel. Como si le hubiéramos dicho por mensaje, véngase así, vocero, No, porque para todavía mí, es vocero. Para mí ha sido un gusto. Yo espero que la población tome en buen sentido esto de decirle, acá hay unos temas que necesitamos meditarlos. Son para tener un mejor país, son para vivir mejor también, y es para establecer un pacto de convivencia entre todos los bolivianos. Si nos entendemos entre todos, podemos hablar y empezar a discutir ya de economía, ya de cultura, ya de relaciones internacionales. Eso es fundamental. Y por supuesto nadie se tiene que sentir ofendido por lo que uno dice. Es pensamiento, es reflexión, pero en voz alta. Gracias, Jorge, por venir y responder a todos los planteamientos en este estreno. No, gracias Tufi, gracias Luciana, gracias Denise y gracias Miriam, siempre.